146.
Damos tu santo y bendito nombre. Damos gracias especialmente por nuestro Señor Jesucristo, tu santo y amado Hijo, a quien a este mundo lo enviaste. Cuando tú miraste nuestra condición, que estábamos lejos de ti, en el pecado, en la maldad, y solamente nos esperaba un castigo horrendo. Gracias te damos por la venida de Cristo, por su obra redentora realizada una vez y para siempre en la consumación de los siglos, para quitar, bendito Dios, esa ira, ese castigo que pesaba sobre nosotros, bendito Dios. Él tuvo que morir en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Él ahora vive y está glorificado a la diestra tuya. Nosotros ahora somos tu pueblo, los que un día fuimos comprados y redimidos con la sangre del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque un día nos perdonaste, nos salvaste, y ahora estamos preparados, esperando el pronto regreso de Cristo para ir a habitar con Él por la eternidad. Pero entre tanto que Él todavía no ha venido, concedes el tiempo, la vida
también, Señor, el esfuerzo, el sacrificio de tu pueblo para estar en tu presencia en estas conferencias, donde gracias te damos porque tú has derramado abundancia de bendición, especialmente en tu palabra, la enseñanza y el evangelio que se ha predicado en estos días, bendito Dios. Gracias por la llegada de los siervos, de los que colaboran con ellos, los ancianos, los predicadores y cada uno de tu pueblo, que estamos siendo participantes de todas las bendiciones que tú estás derramando en este lugar. Levanta esta tarde también a cada uno de los tuyos para hablar tu palabra conforme a tu santa y bendita voluntad. Tú conoces la necesidad, conoces, bendito Dios, la pena, la angustia, la prueba de cada uno de tu pueblo, y solamente tú puedes conceder, bendito Dios, esa palabra de ánimo, de consuelo, de paz para la vida de tu pueblo presente. Te rogamos toda clase de bendición, Señor, como también por la noche de antemano la predicación del Evangelio, así como en este lugar también tu pueblo que está reunido en reuniones especiales, bendito Dios, tanto en Guatemala, en México, en los Estados Unidos y en todas partes del mundo. En esta tarde de nosotros recibe la alabanza, la gratitud, las gracias que te damos, y todo lo que pedimos lo hacemos en el nombre santo, bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios y Padre que estás en el cielo, esta hermosa hora muchas gracias te damos, muy especialmente por el Señor Jesucristo, persona gloriosa y divina, a quien un día enviaste, querido Padre, a este mundo. Tu palabra dice que en el mundo estaba, el mundo no lo conoció. Sin embargo, vino a efectuar una obra perfecta, una sola vez y para siempre. Reconcilió al mundo para contigo, derramó su sangre preciosa, cuya sangre ha sido eficaz para limpiar nuestras almas que estaban manchadas con el pecado. Gracias te damos, Padre, porque está contigo a tu diestra, coronado de honra y de gloria por sus muchos padecimientos, de donde lo esperamos venir muy pronto a las nubes, porque promesas dejó que vendrá a levantar a su amada iglesia. Entre tanto Él viene, Padre, gracias te damos por hallarnos nuevamente delante de tu presencia, para oír los dichos de tu boca, para ser saciados con ella. Y Padre bendito, tu pueblo saldrá instruido. El anhelo del Espíritu Santo siempre ha sido y será dejar a un pueblo instruido, un pueblo confortado, animado, edificado y amonestado, querido Padre. Esta hermosa hora, gracias te damos, porque son las últimas enseñanzas, las enseñanzas que se han venido oyendo, querido Padre, que ha sido de mucha bendición. Así está tu pueblo en otros lugares, en reuniones especiales, en el Estado mexicano, como en los Estados Unidos también, querido Padre. Manifiéstate grandemente, prepara el corazón de tu pueblo para no ser solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu bendita y santa palabra. También, Padre bendito, nos adelantamos por la predicación del Evangelio. Da por invitado a las personas para que se acerquen a oír el Evangelio. Y Padre bendito, nuestro anhelo es mirar muchas almas rendidas a los pies de Cristo. En esta hermosa tarde, acepta las gracias que te damos, contesta con bendición lo que te pedimos, en el nombre poderoso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 132. A despertar, oh cristiano, vuestro sueño eso dejar, de cual enemigos acecha, y los vivos os quiere llevar, despejar las tinieblas pasaron, en la noche no sois hijos ya, que no sois de la luz y del día, y tenéis el
y calzad vuestros pies aprestados con el grato evangelio de paz. Basta ya de profundas tinieblas, basta ya de pereza mortal. Revestir, revestir vuestro pecho con la cota de fe y caridad, la gloriosa armadura de Cristo. En el nombre del Señor Jesucristo vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras en esta tarde. Y vamos a leer en el Evangelio según Lucas, capítulo que vamos a leer es el 6, capítulo 6 del Evangelio según Lucas. Y en el nombre del Señor Jesucristo vamos a dar lectura a lo que está escrito en el versículo 12 al 16. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Yo creo que es de todos, ¿verdad?, el conocimiento de que estamos en esta tarde en las últimas enseñanzas de la palabra de Dios. Quiera Dios que hayamos aprendido ya algo
mayormente los que desde el jueves hemos venido a estas conferencias. Es el anhelo de Dios, el anhelo del Señor, el anhelo del Espíritu Santo, que cada uno de nosotros lleve algo, que guardemos algo, porque esto nos va a servir. En estos versículos hallamos lo que el evangelista Lucas escribió en cuanto al Señor Jesucristo, que pasó una noche orando a Dios. El motivo fue para elegir a 12 para que fueran sus apóstoles. Pero estamos leyendo ya en el versículo 16 que entre de esa elección que Cristo hizo después de haber orado, también eligió a Judas el Iscariote, de quien el Espíritu Santo dice de él que llegó a ser el traidor. Pero antes de dar comienzo a este mensaje, quiero hablar algo en cuanto a un acontecimiento que hubo en el pasado, en cuanto al rey David y un hombre llamado Ahitofel. ¿Sabía usted que en este sagrado libro de Dios, como fuera la Biblia, ha quedado escrita tantas historias tan reales, tan verdaderas, en donde nosotros podemos aprender muchas cosas, cosas que también donde nosotros podemos poner nuestra mirada y darnos cuenta que hay cosas que también no nos conviene tomarlas para nuestra vida. Pero hay cosas realmente que nos debe de interesar mucho, porque son cosas que quedaron escritas para nuestra enseñanza. Ahitofel fue un hombre que en su tiempo, en su vida como humano, estuvo también en el palacio del rey como fuera David. Este hombre, de quien nos dice las Sagradas Escrituras que fue un hombre también, un hombre preparado, un hombre especial, podríamos decir, porque sus consejos que daban eran consejos muy aceptados, muy reales, realmente que había que tomarlos en cuenta. Lamentablemente este hombre se dejó llevar y a causa de ello al final traicionó al rey, se levantó en contra del rey David. Eso vamos a considerarlo en el segundo libro de Samuel. Oiga qué dice la palabra en cuanto a este hombre en el pasado. Segundo libro de Samuel. Vamos a leer en el capítulo 16, versículo 15. 16, 15 del primer libro de Samuel. Antes, quizá me voy a adelantar con decirle, pero este hombre en el tiempo del rey David ocupaba un puesto porque era el consejero en el palacio de David, consejero. Imagínense qué lugar ocupaba el hombre. Así dice la palabra en el segundo libro de Samuel 15:12. Era un consejero. Pero vamos a leer algo en cuanto a la vida de este hombre. Y conforme nos muestra la palabra de Dios, vamos a considerar que ese acontecimiento
podríamos considerarlo como una profecía, como algo que se vino a cumplir especialmente en la vida del Señor Jesucristo. Oiga que dice la palabra, segundo libro de Samuel 16, y vamos a leer el versículo 15. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Pero lea también el capítulo 16, versículo 23. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Imagínense la calidad de hombre que era este, como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. 17:1 de este segundo libro de Samuel. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Oiga, la acción de este hombre en contra del rey. Muchas veces oímos acerca del rey David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Fue un hombre que Dios levantó desde su juventud, desde su niñez, podríamos decir, y que fue un hombre que agradó a Dios. Su vida fue una vida agradable a Dios. Pero este hombre se levantó en contra de él. Lea lo que está escrito en el capítulo 17 que tenemos, versículo 21. 21, dice la palabra: y después que se hubieron ido, dice la palabra, sí, el versículo 23, pero Ahitofel, estoy leyendo el capítulo 17, versículo 21, y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David, diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Oiga la acción de este hombre. Lea en el capítulo 17, versículo 23, aquí mismo. Óigame, ¿qué hizo este hombre? Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. La acción del hombre y el final de este hombre que se levantó en contra del rey David. Eso nos trae a la mente, hermanos, lo que aconteció con este hombre, que después de una noche de oración fue también elegido para formar parte de los 12 hombres que habrían de caminar con el bendito Señor Jesucristo. Un privilegio muy grande, hermano y hermana. ¿Ha leído usted lo que está escrito en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2? Que estos hombres que anduvieron con el Señor Jesucristo, ellos tuvieron a bien de contemplar cara a cara al Señor del cielo. Contemplaron su belleza, su hermosura. De ellos se gozaron en oír las palabras de aliento, las palabras de ánimo,
Las palabras que endulzaban la vida de estos hombres tuvieron la dicha de hablar con Él, de comer con Él, de palparle a Él. Eso fue una bendición muy grande. Pero ahora el Espíritu Santo nos muestra qué aconteció. Cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad?, que este hombre actuó semejante a Ahitofel, porque así vamos a leer por la palabra de Dios. Leamos lo que está escrito en Lucas. Oiga la palabra escrita en el Evangelio según Lucas. Y vamos a leer lo que está escrito en el capítulo 22, versículos 3 al 6. Lucas 22, versículos 3 al 6. Dice la palabra así: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Oiga esta actitud de ese hombre. A mí me ha llamado mucho la atención la forma en que este hombre llamado Judas Iscariote actuó. Es cierto, hermanos, es cierto de que no podemos decir nosotros tan luego escogió el Señor a Judas Iscariote. ¿Cómo no pensó un poco para llamarlo entre todos los que estaban ahí? Ahí estaba la multitud, ahí estaban los discípulos, y el Señor llamó uno por uno. Y entre ellos estaba Judas el Iscariote, y también lo llamó. Cualquiera podría decir, ¿será que se equivocó el Señor? ¿Por qué es que escogió a este hombre? ¿Acaso él no sabía? Bien, él sabía. ¿Qué cosas no sabría él? ¿Qué cosas no estarían en el conocimiento de él? Pero escogió también a este hombre. Y lo escogió con el fin de que se cumplieran las escrituras en él. Para eso lo escogió. No lo escogió por equivocación, como lo hacemos nosotros muchas veces. Él no. Él lo escogió porque así habría de cumplirse en él todo lo que estaba escrito en los libros de Moisés, en los salmos y en los profetas. Pero ahora vemos, y la pregunta es esta: ¿cómo es que Judas, como humano, no supo apreciar ese llamado de Cristo, hermanos? ¿Cómo es que Judas no pensó un momento en que el haber sido llamado era realmente un privilegio muy grande, hermanos? Pero le vuelvo a repetir, tenía que cumplirse en él lo que estaba escrito. En el versículo 3 nos habla del Espíritu Santo a través del evangelista Lucas, que Satanás entró en Judas. Judas le dio facultad a Satanás. Judas le dio libertad a Satanás para que entrara en él, como pasó con Zafira y Ananías. Entró Satanás en Judas. En este punto, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Estamos en este mundo, un mundo que está bajo el dominio del diablo, bajo el dominio del Dios de este mundo.
del Dios de este siglo, dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Podemos pensar de que Él busca dónde entrar, ¿va? Él busca una puerta, Él busca un medio, cómo entrar en el cristiano. Y si nosotros como Judas, como Zafira, como Ananías, le damos lugar, ¿quién no pierde la oportunidad que se le da? No es como nosotros. Muchas veces después lamentamos y decimos, tan luego pasé por alto esa oportunidad, no la supe aprovechar. El diablo no hace eso. Él aprovecha la oportunidad cuando el cristiano le da lugar para que entre en él, para actuar mal, y es más, hasta para actuar en contra de Cristo, hermanos amados. Oiga qué dice la palabra en el Salmo 55, 12. Salmo 55. Y vamos a leer el versículo 12. Oigamos qué dijo el Señor en cuanto a Judas en profecía. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. No había por qué, ¿verdad? David seguramente tenía una gran confianza con ese consejero llamado Ahitofel. Nunca se imaginó, nunca le llegó a la mente que este hombre lo iba a traicionar. Judas caminó con el Señor, como estamos leyendo en el Salmo 55, 12. Caminó con Él. Qué dicha es, hermanos, andar con el Señor. Qué lindo es gozarse el creyente en la presencia de Él. Es cierto que no tenemos esa misma bendición de estos apóstoles en el pasado, quienes que anduvieron con Él, oyeron su voz, su palabra. Es cierto que no lo podemos ver nosotros, pero el Espíritu Santo nos ha mostrado a Cristo. Desde que estuvimos sentados para oír el Evangelio, el Espíritu Santo empezó a presentarnos a Cristo. Ahora que somos el pueblo de Dios, ahora que somos la iglesia, el Espíritu Santo no ha dejado de hablarnos de Cristo, de mostrarnos a Cristo, su belleza, su hermosura, lo bueno, lo agradable, lo misericordioso que es Él para con nosotros. Usted puede testificar de Él, usted puede decir con toda razón, yo conozco a Cristo. Muchas veces el Espíritu Santo nos muestra Cantares 5:10, donde dice la palabra: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, dice la palabra. ¡Qué belleza de Él! Eso nos lo ha mostrado y nos lo muestra el Espíritu Santo a través de este sagrado libro. Para nosotros debe de ser realmente muy agradable
muy agradable realmente, no solamente estar en la presencia de Cristo, sino también desear, anhelar la divina compañía de Él en nuestra vida, hermanos amados, porque al pensar en David y Ahitofel, ¿qué le había hecho David a este hombre en el pasado? ¿En qué lo había ofendido? ¿En qué le había hecho? Podemos decir de Cristo, ¿qué nos ha hecho el Señor? Hermanos, ¿en qué está actuando Él mal con usted, conmigo? Con ninguno, con nadie. Él es bueno, Él es agradable, Él es misericordioso. Él anhela siempre estar con cada uno de nosotros para bendecirnos, para guardarnos, para librarnos, para protegernos de tal cosas que hay en el mundo. Eso nos debe hacer a nosotros, en vez de actuar mal con Él, como vamos a leer a través de la palabra de Dios, tratar de ser mejores con Él, hermano. Tratar de ser mejores cristianos para con Él. Oiga, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer en Marcos capítulo 14, versículo 11. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según Marcos? Y vamos a leer el capítulo 14. Vamos a leer Marcos 14, 11. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba una oportunidad para entregarle. Qué malo el hombre. Buscaba una oportunidad, buscó él una oportunidad. ¿Cómo entregárselo a esos hombres? No era nada más que al entregar a Cristo, esos hombres lo iban a azotar, esos hombres lo iban a escupir, esos hombres le iban a azotar sus espaldas, esos hombres le iban a coronar su cabeza, como hemos oído muchas veces en el Evangelio. Lo iban a clavar en una cruz de sus manos, de sus pies. Lo iban a ver morir. Hermanos, eso fue lo que aconteció al haber entregado este hombre al Señor Jesucristo, al Hijo Santo de Dios, hermanos amados. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en Mateo 27? Oiga, ¿qué dice la palabra? Mateo 27. Y vamos a leer lo que está escrito en el versículo 3 al 5. 27 del Evangelio según Mateo. Capítulo 27, versículo 3 al 5 nos dice aquí la palabra de Dios. 27, 3 al 5. Qué lindo es oír las Sagradas Escrituras. 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Mira el resultado, hermanos, el resultado. Tiene un resultado malo, como lo hubo en Ahitofel al traicionar al rey. También lo mismo aconteció en la vida de Judas. El Iscariote se ahorcó después de haber actuado mal contra el bendito Señor Jesucristo. Se ahorcó el hombre. Yo creo que este es
Lo único que nos muestra las Sagradas Escrituras, de Ahitob fue el que se ahorcó y Judas que se ahorcó. Pero cada uno de ellos había una razón, por haberse levantado, por tratar de traicionar. Fíjese, hermano, veamos que la traición es peligrosa, la traición tiene su paga. Leamos la palabra de Dios en el segundo libro de las Crónicas. Oiga, ¿qué le dijeron a este hombre en el pasado? Segundo libro de las Crónicas, capítulo 19. Y vamos a leer lo que está escrito en el versículo 2, 19, 2 del segundo libro de las Crónicas. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Oiga lo que le dijeron a este hombre en el pasado. Salió Jehú, el hijo de Hanani, y le dijo al rey Josafat: al impío das ayuda, le dijeron, y amas a los que aborrecen a Jehová. Tengamos cuidado, hermanos amados, no hacer alianza con la gente que en vez de amar el Evangelio, aborrecen el Evangelio. Tengamos cuidado para no emparentar una amistad muy fuerte con la gente que murmura el Evangelio, con la gente que critica el Evangelio, con la gente que son súper enemigos del Evangelio. Muchas veces a causa de ello, el creyente también es llevado para actuar mal, para hacer lo que no conviene, porque cuando el creyente actúa en una forma indebida, una forma incorrecta, llega también a traicionar a Cristo, a aquel que lo ama, a aquel que lo cuida, que lo guarda, que lo libra de tantas cosas. En Lucas 22:6 que leíamos, dice la palabra que Judas se comprometió. Mira, hermano, se comprometió. Así también muchas veces el creyente vive comprometido, se compromete en muchas cosas. Se compromete con el mundo. Todo creyente que se compromete con el mundo está traicionando a Cristo. Comprometido con los vicios, comprometido con la avaricia, comprometido con la carne, comprometido con el orgullo, comprometido con la mentira, con la falsedad. Bien comprometidos con los políticos. Una traición a Cristo, hermanos. Él no merece eso. Allá en el primer libro de Samuel 24:11 hallamos una palabra que dijo el rey David: conoce pues y ve que no hay traición en mi mano. Dijo David, quiera Dios también, hermanos, que en nosotros no haya ninguna traición al que tanto nos ama, el que vino para dar su vida, para salvarnos, para llevarnos al cielo. Que nuestra vida realmente se acomode a la voluntad de Dios, conforme a lo que Él quiere que seamos mientras viene Cristo para llevarnos con Él. Gracias damos a Él por su palabra que nos ha dado para escucharla, y Él quiera bendecirla en nuestros corazones. Las promesas del